Hola a todos, bienvenidos a Ginette Guitarra. En el día de hoy les voy a hablar la manera en que yo me arreglo las uñas para tocar la guitarra, ya que es una pregunta que me la han hecho, de qué manera se pueden fortalecer, se pueden mantener las uñas para que esto se refleje en la interpretación en la guitarra. El cuidado y el mantenimiento de las uñas es muy importante en un guitarrista, así que te invito a que mires este video desde el comienzo hasta el final y que puedas seguir los pasos que allí recomiendo. Vamos a empezar este tutorial. Hagamos nuestra manicura a lo guitarrista. Lo primero a tener en cuenta es que las uñas se deben mantener siempre limpias, por encima y por dentro, entre la uña y la carne. Hay que mantenerlas muy limpiecitas. Inicialmente lo que yo hago es tomar un pedazo de algodón, como usualmente lo hacen muchas personas, y removedor. Esto lo unto y me limpio siempre las uñas, así no tenga esmalte, así no tenga nada. Es como para mantenerlas limpias. Es lo primero que hago siempre. Lo segundo que hago es utilizar una lima como esta, gruesita, y comienzo a darle forma a la uña. Las uñas de la mano izquierda no van a tener mucho problema porque ellas deben ir muy a la raíz, muy cortas. Entonces estas ya uno las baja toditas, bien hasta la raíz con la lima. La idea es que si nosotros vamos a tocar con la mano izquierda, no vaya a haber ningún inconveniente, ningún impedimento con la uña y que podamos apoyar muy bien la yema sobre las cuerdas. Porque si la uña está muy larga, nos va a llevar a hacer mala posición de la muñeca, a torcerla, a buscar como la manera para que la yema toque, o también pues el sonido de pronto se nos va a afectar. Continuamos con nuestra mano derecha, que es la que va a producir el sonido en las cuerdas. La mano derecha yo utilizo las uñas un poco más largas que en la mano izquierda, no tan largas. Esta manera es muy personal, hay personas a las que les funciona muchísimo tocar con las uñas muy largas, pero pues a mí personalmente me sirve más tocar con las uñas a nivel medio. Esto lleva a que el sonido sea como más redondo, que no sea tan metálico, me permite controlar más la manera de tocar entre yema y uña, como la mixtura que se hace. La mano derecha siempre las mantengo redondas. También se pueden mantener ovaladas o en forma de almendra, nunca cuadradas ni en punta, porque cuadradas nos va a llevar a que la uña se enrede en la cuerda, se enganche y pues se queda ahí enganchada y para tocar va a ser más complicado. Lo mismo en punta, si la uña está en punta, pues no va a llegar tanto a la cuerda como si estuviera redonda. Entonces lo que hago es darle una forma redonda con esta lima. Muy importante, nunca utilizo el corta uñas. El corta uñas es una buena herramienta si lo vamos a utilizar para sacar de pronto la uña que queda en el borde del dedo o los cueritos, pero nunca para cortarla como tal, porque el corta uñas lo que hace es aplastar la uña y cuando está perdiendo el filo también hace que la uña se vuelva astillosa. Entonces no es conveniente. Las puedes llevar a debilitar. Así que después de haberlas limado con la lima, tomo dos lijas. Yo utilizo dos clases de lijas. Una que es más gruesa, es número 600. Esta se puede conseguir en cualquier ferretería. Yo lo que hago es cortar un pedazo en forma de cuadrito. Y comienzo a darle también forma redonda con este cuadrito de lija. Esta es más gruesita, ahorita les muestro una más delgada, pero pues ya me acostumbré a hacerlo de esta manera y me ha funcionado. Así le doy forma a cada una de las uñas con esta lija.
Después tomo una lija que es más finita, esta es número 1200, también se puede conseguir en ferreterías aunque es un poco escasa. También hago pues lo mismo que el proceso anterior, corto un cuadrito. Y con esta ya lo que hago es empezar a pulir la uña porque es muy fina. Este tipo de lija se utiliza para joyería, entonces nos va a ayudar muchísimo con las uñas, nos las va a dejar suavecitas, cosa de que pueda deslizar fácilmente la cuerda. No van a tener rugosidad, no van a estar astilladas, sino que las pone supremamente suaves. Una vez he hecho todo el limado y lijado de las uñas, utilizo una base endurecedora, me la aplico y esto me ha ayudado muchísimo. La verdad, hace años a mí no se me parte una uña, no veo necesario tampoco que se lijen tanto las uñas, pues la verdad he visto casos, personas que duran lijándose en las uñas durante un concierto entero mientras están viendo o en una clase. Yo, pero Dios, ¿qué se están lijando tanto? No lo veo tan necesario, pero como lo digo, es muy personal, cada uno cuida sus uñas como más le convenga. Simplemente estoy dando recomendaciones de lo que a mí me ha funcionado. Otra cosa que no hago es aplicarles esmalte seguido. En esta ocasión tengo el francés. Me mandé a hacer las uñas, no es muy común en mí, pero bueno, de vez en cuando también es bueno que otra persona no las arregle. Existe el mito que no, a un guitarrista nadie le puede tocar las uñas, que las va a dañar, que las va a deformar, no. O sea, personalmente no soy tan mística y bueno, simplemente le explico a la persona cómo deben ir la forma de las uñas. Se aterran, pues muchas veces les parece extraño que cómo es que en una mano están cortas y en la otra están largas, porque pues hoy en día con las modas que existen parecemos como personas de fuera de serie. Pero bueno, esa es nuestra manicura guitarrística. Y también es bueno de vez en cuando consentirlas. Otra cosa que hago es aplicar crema hidratante, hacerles masajes sobre la cutícula, estimular el crecimiento. Bebo mucha agua, me hidrato, eso es muy importante, la hidratación. Tomar colágeno, la alimentación, todo esto ayuda para que nuestras uñas estén fuertes. Muy importante darle forma a la uña del pulgar. ¿Qué pasa? Que no todas las uñas son iguales. Hay uñas que son redondas, otras son planas. La mía tiende a ser redonda, a ser curva. Entonces, así mismo, como si se fijan, es redondito el dedo. Entonces la uña crece de esta manera, redonda. Va a ser más difícil darle la forma que se requiere para tocar. Así que yo la bajo mucho de este lado. La bajo. Utilizo el mismo proceso, primero con la lima, después con la lija gruesa y después con la lija más finita. Es bueno que estos cuadritos de lijas los carguen ya sea en el estuche de la guitarra, en la billetera, para que en algún momento que se requiera tocar, ya estemos listos con nuestros implementos. Y la uña tiene que quedar un poco ovalada para que pueda deslizar fácilmente sobre los bajos, que es en donde toca el dedo pulgar, sobre las cuerdas entorchadas. Otra cosa muy importante es cuidarlas, que quiere decir que al lavar la loza, al hacer los quehaceres domésticos, utilicemos siempre guantes. Yo utilizo guantes hasta para lavar una cucharita. Muy importante mantenerlas aisladas de jabones, de productos fuertes, de productos químicos que pueden afectar la dureza. Asimismo, no destapar latas con ellas o hacer alguna actividad que las pueda partir. Casi me sacó la uña. Casi me sacó la uña. Esto ha sido todo por hoy, espero que les sirva, que les haya gustado, que puedan poner en práctica algunos de los consejos y a tener uñas fuertes.
Todos con uñas fuertes de ahora en adelante para tocar la guitarra. Nada de que se nos parten, no se nos puede partir más porque si llevamos a cabo estos cuidados y algunos que ustedes sepan, pues vamos a tener excelentes resultados. La suavidad y la calidez en el sonido que pues nos va a llevar a tener una excelente interpretación. Recuerda que si te gustó este tutorial, puedes escribirme, dejar tus comentarios, decirme de qué manera tú te arreglas las uñas también, me interesa saberlo. Comparte el video con aquellas personas que quieran mantener sus uñas fuertes. También suscríbete si no lo has hecho. Y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. A tocar fuerte con esas uñas, mis músicos virtuosos. Chao, chao.